Cuando nosotros vemos en los libros de geometría sobre triángulos que son iguales, pues hay varias demostraciones que vienen desde los libros, los elementos de Euclides. Dentro de esas demostraciones está la proposición 26 que se divide en dos partes. En la parte A lo que plantea es que si tengo dos triángulos, el triángulo ABC y el triángulo DEF, y que esos dos triángulos tienen igual estos lados, el lado BC igual al lado EF, que lo he anotado acá, los ángulos que parten de ese lado, que es este que está en rojito y este que está en verde, también son iguales. Es decir, plantean que ABC es igual a DEF, que lo he anotado acá, y que el ángulo BCA, que es este, es igual a EFD, que es este. Que cuando eso suceda, los triángulos serán iguales y por lo tanto los demás lados y el otro ángulo también será igual entre los dos triángulos. Hola, ¿cómo están? Soy Edward Cárdenas de Matemática Empírica y los invito a este camino por las demostraciones, varias demostraciones de los elementos de Euclides para llegar a la construcción de un pentágono. Entonces, esta demostración, ¿cuál es la clave? Para poderla hacer, tiene uno que hacer algo que se llama reducción al absurdo. Es decir, uno no demuestra lo que se está planteando, sino demuestra que las otras opciones son absurdas o llevan a una incongruencia o algo ilógico o algo imposible. Entonces, se hace la primera afirmación. Ya nos dicen que este lado, BC, está escrito acá, repito, este lado igual a este y los dos ángulos iguales a esto. Para partir, nos dan una afirmación. Entonces, tendrán que los otros lados ser iguales. Por lo tanto, el lado AB y el lado DE serán iguales. Será mi primera afirmación. Antes de continuar, estas reducciones al absurdo en estos tipos de proposiciones tienden a dejarlo uno como con un sinsabor, como que uno entiende a dónde llegan a esa conclusión. Y la clave que estuve analizando a profundidad de esta proposición es la siguiente. Quiero que se enfoquen, estas dos flechas que hay aquí, quiero que se enfoquen en el ángulo BCA, que es este, BCA, que es igual al ángulo EFD. Obviamente ya tenemos que estos son iguales y este lado también es igual, que están anotados acá, pero quiero que se enfoquen en eso. Estos son certezas. Estas tres cosas nos la dan, nos dicen, yo tengo esto, sabemos que es eso, no estamos suponiéndolo. O sea, tengo que usar esa herramienta. Este ángulo será igual a este. Esa es la certeza. Y quiero que se enfoquen en eso. Desde el inicio ya nos dan a esos ángulos como iguales y van a ver por qué es importante tenerlo en cuenta al final. Entonces, la primera afirmación es que el lado BA tiene que ser igual al lado B, al lado DE. No demostramos eso. Vamos a demostrar que las otras opciones nos llevan a un absurdo. ¿Cómo se haría eso? Pues planteamos una segunda afirmación, donde decimos que B y A no son iguales, que son diferentes. Por lo tanto, BA pues puede ser mayor o menor que DE. Vamos a plantear que BA es más grande que DE, o sea que es mayor. Este lado, vamos a afirmar que es mayor que este. Por lo tanto, al ser más grande, tiene que haber una longitud que sea igual a DE. Yo marco aquí un punto G y digo que en ese punto G, el segmento GB va a ser igual a DE. Aunque se ve obviamente más grande el uno que otro, recuerden, a suponer que AB es mucho más grande. Por ser más grande, tomamos una longitud igual a DE en ese supuesto y que esta longitud va a ser igual a DE. Entonces, decimos que GB es igual a DE. Desde G vamos nosotros a trazar una línea que vaya hasta C, generando un nuevo triángulo. ¿Qué va a ser el triángulo a analizar en esa afirmación? Entonces, al tener ese triángulo, repito, esta longitud es igual a esta porque estamos suponiendo que BA es más grande. Como es más grande, esta longitud de E, que es igual a BG, pues abarcará una parte y AB por ser más grande le sobrará un pedazo. Ahora planteamos que GB es igual a DE. La segunda situación que se puede analizar pues es algo que está obvio, que BC es igual a EF, que nos los dan desde el inicio como una certeza, las certezas que están acá. Y adicionalmente anotamos dentro de esa afirmación otra certeza.
La certeza es que este ángulo es igual a este, que el ángulo ABC es igual al ángulo DEF. Eso viene de lo que nos dieron como certeza desde el inicio. Entonces, tenemos una situación. Tenemos estos dos lados iguales y el ángulo comprendido también es igual. Eso viene de la proposición 4 que dice que si tengo dos triángulos con dos lados iguales y el ángulo comprendido igual, pues los triángulos también serán semejantes, el lado contrario será igual y los ángulos que corresponden a un lado igual, los ángulos opuestos, también serán iguales. Eso quiere decir que si este lado y este lado son iguales, los ángulos opuestos, que son este y este, también serán iguales. Partiendo de eso, los invito, ahí les queda la miniatura de la proposición 4, los invito a que la vean, se cayó la reglita. Entonces, teniendo esta situación y gracias a la proposición del libro 1, la proposición 4, nos dice que cuando ocurre eso, el triángulo ABC es igual al triángulo DEF. Y al ser triángulos iguales, pues va a ocurrir la situación de que tendremos que como BG, aquí lo estamos diciendo, o GB es igual a DE, entonces el ángulo opuesto a ellos será igual. ¿Cuál es el ángulo opuesto a BG? Pues es este ángulo que voy a marcar en azul. El ángulo BCG. El ángulo BCG es igual al ángulo al ángulo contrario a DE, que sería este, o sea, EFD. Esto por una deducción que pongo aquí, deducción. Y aquí, hasta aquí se llega a esa deducción basándonos en la proposición 4 con esas condiciones de la segunda afirmación. Pero desde el inicio tenemos una certeza. ¿Cuál es esa certeza? Que la conocemos. Esto es una deducción, pero tenemos una certeza. Algo que ya sabemos desde el inicio que es así, que era que este ángulo que les marqué con la flecha eran iguales, porque es el mismo ángulo, es un ángulo que nos lo dieron y siempre será igual, no cambia, nos los dieron idénticos. Y eso era que BCA era igual a FD, que aquí le coloco una certeza, Como tenemos estas dos situaciones, una certeza dada desde el inicio y una deducción, vemos que ambos son iguales a FD, por lo tanto, BCG es igual a BCA. ¿Y eso a qué conlleva? Veamos, BCG, que es el ángulo en azul, va a ser igual a BCA, que es el ángulo que está en verde. El ángulo BCG, por simple observación y concepto básico, pues se ve que es un ángulo menor. Y que será igual a BCA, que es un ángulo que barre más, que será mayor. Lo cual es incorrecto. Esto sería un absurdo. Eso es reducción al absurdo. Hemos llegado a algo ilógico. Un ángulo más pequeño no puede ser igual a un ángulo más grande. Por lo tanto, esta segunda información pues no puede ocurrir porque lleva a una incongruencia. Por lo tanto, esta afirmación es incorrecta. BA mayor a DE. También se puede analizar teniendo a BA menor que DE y se llega a un mismo absurdo. Por lo tanto, si la afirmación de que los lados generados con estas condiciones iniciales, con estas certezas, son diferentes, pues la única opción correcta que nos queda es que ellos tienen que ser iguales, porque tiene que ocurrir algo, se va a formar un triángulo, entonces, o son diferentes o son iguales, no hay más opciones, si hubieran más opciones, pues tendría que hacerse otro análisis, entonces la única opción que me queda es que el lado BA sea igual al lado ED, y de aquí en adelante nos olvidamos de la línea azul. Entonces, BA tiene que ser igual a ED. Y como BA es igual a ED, y adicionalmente ya tengo dentro de mis certezas que el lado BC es igual al lado EF, y que el ángulo comprendido, que es el ángulo ABC, este de acá, es igual al ángulo DEF, pues por la proposición 1,4, nuevamente, dos lados y el ángulo comprendido son iguales,
se llega a que los triángulos son iguales, que el triángulo ABC es igual al triángulo DEF, y por lo tanto se da las otras condiciones, que el lado AC será igual al lado DF. Repito, esto por lo planteado en la proposición 1.4, que ya está demostrada, y apoyado en la proposición 1.8 también. AC es igual a DF y el ángulo BAC, bueno, o CAB, es igual al ángulo EDF. ¿Qué es lo que buscaba demostrar la proposición? Estos lados son iguales, estos otros lados son iguales y este otro ángulo son iguales. Adicionalmente, tengan en cuenta que si estos dos ángulos, hay una proposición que indica eso, que si estos dos ángulos son iguales a estos y los tres tienen que sumar 180, pues también por esa proposición obligatoriamente este ángulo tiene que ser iguales entre sí. La proposición no la recuerdo, la pongo ahí en pantalla. Y con esto se llega una reducción al absurdo, las otras opciones se eliminan y la única que nos queda es esta y llegamos a la deducción correcta. Adicionalmente, para apoyar esa demostración, aquí les tengo un dibujito muy sencillo donde tengo inicialmente una longitud y los dos ángulos que se forman a partir de esa longitud aquí dibujados. Hay que tener en cuenta que si nosotros cogiéramos uno de los ángulos y lo extendiéramos hasta cualquier punto indefinido, sacamos una línea que genere ese ángulo con la línea base que nos dan, y por el otro lado también extiendo el otro ángulo hasta donde yo quiera. Notaremos que en la geometría euclidiana, en la geometría que manejamos nosotros, plana, pues estos dos ángulos únicamente sí, solo sí se encontrarán en un solo punto. Por lo tanto, sí, solo sí habrá una opción. Por lo tanto, si dos triángulos, como ya se ha demostrado, tienen esa base y los dos ángulos comprendidos iguales, solo tienen la opción de que esos dos ángulos sean iguales. No hay opción de que haya otro triángulo diferente. Espero que les guste. Nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. No olviden suscribirse, darle y compartir, que a mí me sirve bastante.